Vamos a hablar de un tema súper interesante. Les pido por favor que puedan apagar los teléfonos, menos aquellos que están grabando, aleluya, la prédica, aunque luego queda editada y colgada en el canal de YouTube, ¿eh? Amén. Salmo 91, versículo 1. ¿Alguien me lo puede decir de memoria? Por favor. Salmo 91, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es. Vamos a destacar de aquí, vamos a orar, pero quiero destacar aquí los dos verbos. Habitar y morar. Digan conmigo, habitar y morar. Amén. Pero vamos a orar primero, vamos a presentar este tiempo y luego iniciaremos la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta linda mañana. Gracias por tu presencia, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hemos podido alabarte, adorarte. Tu presencia está en este lugar. Y ahora, Señor, todos nuestros sentidos están puestos, Señor, en escucharte a ti hablar, Señor. Padre, que mi vida solamente sea un canal de transmisión a través del cual tú puedas hablar para bendecir, para edificar, Señor, para traer crecimiento, Señor, a la iglesia en esta linda mañana. Sí, Señor, que así sea, Señor, para tu gloria y para tu honra. Padre, declaro en el nombre de Jesús que toda la palabra que va a ser enviada, Señor, va a caer en buena tierra y va a producir fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Que así sea, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús, y decimos todos, amén, amén y amén. Dales ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Bien. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bien, habitar y morar. Fíjate la riqueza que tiene los vocabularios, en este caso el castellano, que habitar y morar quieren decir lo mismo, ¿cuántos dicen amén? Pero fíjate, para no repetirse, el escritor usa dos verbos que quieren decir lo mismo, habitar y morar. Ahora, hay un sinónimo, aunque si tú te vas a la Wikipedia y buscas en el diccionario de la lengua española o en la RAE, donde tú quieras, si buscas sinónimos del verbo habitar o sinónimos del verbo morar, hay una lista muy grande. Hay una lista muy grande de sinónimos, ¿vale? Pero hay uno que se repite y es el siguiente. Y lo digo para el segundo bloque de la enseñanza, ¿vale? Es el verbo establecerse. Digan conmigo, establecerse. ¿Amén? Por ejemplo, muchos, yo también vengo de otro país, aleluya, y ya llevo en España más que mi propio país. A ver, espérate, saque la cuenta. 32 años hará en julio, 32 años hará en julio que ya estoy establecido en España. Establecido, es decir, vine a establecerme, es decir, vine para quedarme. Amén. Yo, como siempre le digo a mi mujer, aleluya, no me voy de aquí ni amarrado, ¿vale? Porque lo mejor del mundo está en España. Y de España, Murcia. Bueno, y Cieza también, aleluya. Pero cuando digo Murcia, digo la región de Murcia, amén. Entonces, vine para establecerme. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verbo, establecerse, aleluya. Y establecerse podríamos decir que significa echar raíces, echar raíz, bien, echar a raíz, aleluya, bien. Gloria a Dios, establecerse. Ahora, hay otra palabra que es la que vamos a estudiar en esta mañana. Quería citar habitar y morar y dar el sinónimo establecerse para, como ya he dicho, el segundo bloque de la enseñanza. Ahora, hoy vamos a hablar de sombras. Uy, digan conmigo, sombras. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Digan conmigo, sombra. ¿Alguien me puede dar el significado de la palabra sombra? Lo que es el significado de la palabra sombra a nivel literal, es decir, en el castellano básico. Sombra, ¿qué es una sombra? Sombra. Quítate que me haces sombra. No. Mira, sombra. Escucha bien la definición de la palabra sombra según la RAE. La RAE es la Real Academia Española. Escucha bien. Oscuridad. Falta de luz. Más o menos completa. Lo repito, oscuridad y falta de luz más o menos completa. Imagen oscura que sobre una superficie cualquiera
proyecta un cuerpo opaco, aleluya, interceptando los rayos directos de la luz. Y la segunda definición, según la RAE, es la siguiente: apariencia, esa me gusta, apariencia o semejanza de algo. Digan conmigo, sombra es una apariencia o la semejanza de algo. Bien, esto es según la RAE, la Real Academia Española. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué representa o qué tipifica una sombra? ¿Alguien lo sabe? Mira, la verdad es que la palabra sombra en la Biblia representa unas cuantas cosas. Las voy a citar para que se os haga la voy a citar básicamente para que tengáis una idea muy básica de lo que significa sombra. Vamos a leer rápidamente algunos versículos porque este no es el tema y por eso quiero que entendáis lo que significa sombra a la luz de la Biblia, porque quiero ir a otro asunto. Aleluya. Mira, sombra, por ejemplo, representa la brevedad de la vida. La brevedad de la vida. Amén. La Biblia dice que 70 años la vida del hombre y que somos como la hierba que hoy está y mañana se seca. Ahora, hay algunos versículos que quiero compartir con vosotros. Por ejemplo, en Job 8:9, aunque tengo más cerca aquí el libro de los Salmos, pero vamos a leer primeramente el Salmo 144. Mira, he ido a Job. Mira, se ha abierto en Job la Biblia. Claro, si tenía el separador aquí, santo Dios. Job 8, versículo 9, dice así. Dice, ayer nacimos, fíjate, ayer nacimos. ¿Cuántos nacieron ayer? Según la Biblia, todos. Porque tenemos que entender que sombra significa brevedad de la vida. Ayer nacimos, fíjate, bueno, algunos antes de ayer, pero la Biblia dice que ayer nacimos. Aquí ya está la idea de la brevedad de la vida. ¿No han escuchado esas frases que dice, chico, parece que la vida se me ha pasado como un tris, decimos aquí? La vida se me ha pasado así, el año se me ha pasado así, aleluya, y es así. La brevedad de la vida. Y la palabra de Dios, Job, dice así, ayer nacimos, qué tremendo, nada sabemos, y nuestra vida en este mundo, estoy leyendo en la Biblia la palabra, en esta versión, y nuestra vida en este mundo es como una sombra, aleluya, que en un momento está y en otro momento desaparece. Qué tremendo. Salmo 144:4. Mira lo que dice este salmo. Dice, el ser humano se parece a un soplo. El ser humano se parece a un soplo. Aleluya. Su vida es como una sombra que pasa. Amén. Entonces, amados, entendiendo esto, que la vida es breve, ustedes estarán de acuerdo conmigo que debemos aprovecharla. ¿Cuántos creen que debemos aprovechar al máximo la vida? Pero no para vivir una vida de libertinaje, sino aprovecharla en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, aleluya, aleluya. Dice, toca a aquel que está a tu lado y dile, te toca aprovechar la vida en Cristo Jesús, siendo ¿qué? Productivo y dando mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, porque la vida es breve, la vida es como un soplo, que hoy está y mañana desaparece. Bien, otro significado de la palabra sombra. La sombra en la Biblia también tipifica y representa las tinieblas, la oscuridad y por tanto una cobertura, digan conmigo, cobertura mala, cobertura mala. Bien, ¿dónde está esto? Pues mira, por ejemplo, en Isaías 33. Mira lo que nos dice Isaías 33. Aleluya. Isaías 33 dice así, escucha bien. Dice, no voy a leer, voy a leer del 1 al 3, porque lo tengo aquí subrayado, será por algo. Dice así, mira, ay de los hijos rebeldes que toman decisiones sin contar conmigo, que conciertan alianzas, o sea, se hacen pactos, no inspiradas
las alianzas por mí, aleluya. O sea, que se mueven por su propia cuenta, acumulando así error tras error, que bajan a Egipto. ¿Qué significa, qué simboliza o qué tipifica Egipto en la Biblia? El mundo, ¿vale? El mundo y la esclavitud. ¿Dónde estuvo el pueblo de Israel esclavo? 440 años en Egipto. Entonces, Egipto representa el mundo, el pecado y la esclavitud. Dice que bajan. Aleluya, escucha, cuando tú te vas al mundo, bajas de condición. Amén. Bajas de condición. Que bajan a Egipto sin consultarme para ampararse en el poder de Faraón. Aleluya. Para ampararse en el poder de Faraón. Es decir, para buscar la protección ¿de quién? De Faraón, que tipifica el diablo. Es decir, digan conmigo, sombra mala. ¿Lo ven o no lo ven? Digan conmigo, cobertura mala. Para buscar amparo, para buscar cobijo, para buscar cobertura o protección de Faraón, que tipifica el enemigo. Cierto, aleluya. Qué tremendo. Dice, y refugiarse a la sombra de Egipto. ¿Qué tipifica qué? Mundo, pecado y esclavitud. Digan conmigo, hay coberturas y sombras que esclavizan. Digan amén los que me están siguiendo. Bien, ok. Aleluya. El amparo, me gusta esto porque mira, aquí está la consecuencia de buscar la sombra de Faraón. El amparo del Faraón será para su deshonra. Y el refugio a la sombra de Egipto será para su vergüenza. ¡Wow! Bien, este es otro significado de sombra, que habla de cobertura mala, tinieblas y oscuridad. También habla de cobertura buena y de protección. Digan, aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde está eso? En el Salmo 36. Mira lo que dice. El Salmo 36, rápidamente, versículo 7. Aleluya. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces digan conmigo, sombra buena y sombras malas. Digan conmigo, buena influencia y malas influencias, ¿sí o no? Digan amén los que lo están viendo, gloria a Dios. Bien, y luego también la sombra habla de lugar de descanso. ¿Qué es mejor, descansar a pleno sol en esta fecha o debajo de un buen árbol? Vale, bien, entonces es un lugar de descanso, es un lugar de refugio y es un lugar de seguridad. ¿Dónde lo dice? Por ejemplo, pues Cantares capítulo 2, versículo 3, donde la amada, ¿qué representa la amada? La iglesia, el amado Jesús. Bien, mira lo que dice la amada le dice al amado, dice, como el manzano entre árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mí paladar. Ok, una pregunta. Antes hemos hablado del verbo habitar y el verbo establecerse y del verbo morar. La Biblia dice aquí, en Cantares 2:3, que la amada, la iglesia, se sentó bajo la sombra, bajo la cobertura del amado, Cristo. Sentarse, cuando tú te sientas, es porque va a estar un ratito, ¿no? ¿O no? Aleluya. Entonces, sentarse habla de perdurar bajo esa sombra. Aleluya. ¿Qué sentido tiene estar sentado bajo una sombra buena para luego levantarse y sentarse bajo una sombra mala? Amén. Entonces, cuando habla aquí de sentarse, y si la amada es la iglesia y el manzano es el Señor, habla de durabilidad bajo esa sombra. ¿Cuántos dicen amén? Habla de permanencia. Amén. La Biblia dice, el que permanece en mí, gloria a Dios. Bien, ok. Entonces, lugar de descanso, lugar de refugio y lugar de seguridad. Y por último, habla de la inmutabilidad de Dios. Santiago 1:17, famoso versículo que dice que en el Señor no hay sombra de variación. Amén. Las sombras varían. Las sombras allá afuera varían. ¿Por qué? Porque el sol se mueve y las sombras varían. Tú sales ahora mismo, ves una sombra y a los 10 minutos la sombra ya cambió de forma. En el Señor no hay sombra de variación. Eso significa que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Damos un aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios. Es decir,
Es decir, y la Biblia dice que el cielo pasa, la tierra pasa, mas su palabra no pasa. Es decir, el Señor es inalterable, inmutable y su palabra también. ¿Cuántos dicen amén? Bien, gloria a Dios. Entonces hay sombras malas y una sombra buena, que es la sombra inmutable de Dios e inalterable de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, bien, dicho esto, vamos a entrar en el asunto en cuestión. ¿Alguien me puede citar o nombrar o mencionar a un personaje bíblico que buscó una sombra para descansar? No. Jonás. Siempre es el que nos viene primeramente a la mente. Fallaste. Jonás buscó, bueno, vamos a ver si buscó. Aleluya. Sí que sabemos, según la Biblia, que él se puso debajo de una sombra. Digan conmigo, sombra. Ahora, también debes saber que ni la buscó, ni fue para descansar. Y vamos a ir a la palabra. Amén. Ni la buscó, ni fue para descansar. Y lo voy a leer en esta versión, porque me parece que está un poquito más clara. Y les pido por favor que presten atención. Vamos a leer Jonás capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así. Jonás, por su parte, salió de la ciudad. ¿De qué ciudad? Nínive, ¿vale? Salió de la ciudad y se instaló. Oh, me gusta esto. Instalarse. Sinónimo, si tú te vas a la Wikipedia, instalarse, sinónimo de establecerse. ¿Ven la relación ya? ¿Vale? Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo se establece bajo una sombra buena. ¿Vale? Y Jonás se instaló, digan conmigo, se estableció. Vamos a ver dónde se estableció. Aleluya. Bien. Y Jonás se instaló al oriente de la misma, al oriente de la ciudad, que esto también tiene un significado. Hizo allí una cabaña, digan conmigo, cabaña. Y se sentó bajo su sombra. ¿Quién le daba la sombra o qué le daba la sombra? La cabaña, digan conmigo, la cabaña. Otra versión dice enramada, ¿vale? Bien. Esperando a ver qué sucedía en la ciudad. Vemos que ni se la buscó, ni fue para descansar. ¿Para qué fue? Aleluya. Digan conmigo, Jonás no buscó la sombra, se la hizo. ¿Sí o no? Se la hizo él, ¿vale? ¿Y para qué se la hizo? Según la Biblia, para ver lo que sucedía en la ciudad. Es decir, por curiosidad. Digan conmigo, por curiosidad, para ver lo que sucedía después de su paso por esa ciudad. Digan conmigo, ¿se hizo una sombra? Por curiosidad. Bien. Ahora, ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? Él. Digan conmigo, sombra artificial. No se lo pierdan. Sombra artificial. Bien. Aleluya. Bien. Fue para ver el desarrollo de los acontecimientos en Nínive. O sea, también aquí hay otro sentido. Porque desde donde hizo la cabaña, para que le proveyese esa sombra, la Biblia nos da a entender que donde puso la cabaña, él podía ver y observar lo que pasaba, lo que se desarrollaba, lo que sucedía en la ciudad. Nos da a entender que se situó ¿dónde? En un lugar alto. Buscó una altura para poder curiosear y observar lo que había en la ciudad. Ahora, atentos a esto. Atentos a esto. Porque no he leído el versículo 6. He dicho que íbamos a leer el 6 también. Y dice así, el 6. Entonces el Señor hizo crecer un ricino, otras versiones dicen calabacera, por encima de Jonás. ¿Para dar qué? Para dar sombra a su cabeza y librarlo de su enojo. Una gran alegría invadió Jonás a causa del ricino. Bien. Ok, según lo que acabamos de leer en Jonás capítulo 4, verso 5 y verso 6, podemos empezar a concluir y atar ciertas cosas. Podemos decir primeramente que Jonás estuvo bajo dos sombras. Digan conmigo, Jonás
estuvo bajo dos sombras. La sombra del versículo 5, que era la sombra de la cabaña. Digan conmigo, la sombra artificial. Bien, y la sombra del versículo 6, que era la sombra que Dios hizo crecer. Bien, digan conmigo, dos sombras. Repítelo porque quiero que se te meta aquí en la mente. Digan conmigo, Jonás experimentó la cobertura de dos sombras. Bien, la primera era una sombra, la segunda era una sombra espiritual o divina. ¿Cuántos dicen amén? Bien, bien, bien. No se me pierdan, por favor. Aleluya. La primera sombra, entonces, ojo. La de una cabaña y la de una calabacera o ricino. El ricino, ¿algunos de ustedes han probado el aceite de ricino? ¿Tú sabes qué propiedades tiene el aceite de ricino? Para el pelo, correcto, para el pelo, para las uñas. O sea que tiene un efecto regenerador. Ay, aquí vamos atando cosas. El ricino produce un aceite y ese aceite tiene como efecto, entre otros, que es regenerador. ¿Quién hizo crecer el ricino? Dios. Bien. O sea que el aceite de Dios regenera. Aleluya. Bien. Pero el ricino también tiene ciertas propiedades. Escucha, tiene acción analgésica. ¿Qué es la acción analgésica? Que quita el dolor. Amén. Acción analgésica, regeneradora, antimicrobiana, laxante. ¿Para qué es un laxante? ¿Para qué? ¿Para ir ligerito a dónde? O sea, escucha, ahora vamos a darle sentido espiritual. Laxante, es decir, para limpiarte por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Laxante, hidratante para que la crema hidratante, ¿para qué es? Digan conmigo, laxante para limpiarte por dentro e hidratante para limpiarte por. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Regenerador para que tenga la piel bonita también y el pelo bien, bien precioso. Y luego otra propiedad que tiene, que es antiinflamatorio. ¡Wow! Bien. Una sombra era artificial. Otra sombra fue la que creó Dios y tenía todas esas propiedades. Digan conmigo, una sombra sobre otra sombra. Bien, ¿cuántos lo están viendo? No se me pierdan, por favor, aleluya. La primera sombra, hemos dicho que fue artificial porque Jonás la fabricó. Jonás la elaboró, es decir, fue obra de sus manos. O sea, sombra artificial y digan conmigo, intervención humana. ¿Sí o no? Bien. Entonces digan conmigo, hay sombras humanas que pretenden cubrirte. Wow. Bien, bien, bien. Ahora, ¿cuál fue o de dónde nació esa sombra, esa cabaña? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? Lo vamos a leer, escucha bien. Vamos a leer del 1 al 5. Dice, entonces le invadió a Jonás un profundo malestar. Ok, no se me pierda. ¿Le invadió qué? Un profundo malestar. Luego dice, se enojó. Digan conmigo, profundo malestar y enojo. Sinónimo de enojo. No me diga que nadie se enoja aquí. Darwin, ¿tú te enojas con tu esposa? Aleluya. Tú eres Elizabeth, ¿no? Elizabeth, ¿tú te enojas con Darwin? No me digas que no. Aleluya. Santo Dios. Enojo, sinónimo de enfado o aquí en Murcia, cabreo. Cabreado, ¿entendéis la palabra cabrearse? ¿Cuántos se cabrean alguna vez? El que no levante la mano es un mentiroso. Aleluya. El que no levante la mano es un mentiroso. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios y amén, amados, que no somos perfectos.
Yo anoche me cabré con mi hijo. Y por eso estoy pecando. Bueno, la Biblia dice que no, ¿cómo es? Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Ya hice la paz con él, no te preocupes. Pero me enojé primero. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces, ¿podemos enojarnos o no? No hay nadie perfecto aquí. Ay. Yo no me enojo, hermano. Yo soy la cuarta persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Más santo que yo no hay nadie. No, hombre. Estamos en pos de esa santificación, sí, ¿no? Amén, aleluya. Pero nos enojamos porque no somos perfectos. Amén. Bien, entonces digan conmigo, enfado, cabreo. Entonces, Jonás estaba cabreado. Los colombianos dicen cabreado. Cabreado, estaba enfadado, estaba molesto. Bien, seguimos leyendo. Es que tienes que entender qué fue lo que motivó esa cabaña. Y oró el Señor con estas palabras. O sea, amados, nunca te pongas a orar cabreado. Porque vamos a ver la oración que hizo. Aleluya. No te pongas a orar cabreado, porque si te pones a orar cabreado te sale la oración que dice: Señor, ilumínalo o elimínalo. Quítamelo de la vista. Aleluya. ¿Acaso no era esto lo que yo me decía mientras estaba en mi tierra? O sea, encima de todo se llenó de ¿qué? De razones, de argumentos. Aleluya. Por esto me apresuré a huir hacia atrás. Encima de todo, el muchacho un poco cínico, ¿verdad? Como diciendo, si yo ya sabía lo que iba a pasar, por eso huí. ¡Qué tremendo! Porque yo sabía que tú eres un Dios benévolo y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor. Yo sabía que te retractas del castigo. Así pues, Señor, te ruego que me quites la vida. Prefiero morir a vivir. ¿Qué motivó esa oración? Su deseo de muerte. El enojo, el malestar, el enfado, el cabreo consigo mismo, el cabreo con Dios, lo llevó a orar pidiendo ¿qué? La muerte. Vale. O sea, ¿qué motivó esa sombra? ¿Por qué hizo esa sombra? ¿Cuál fue el motivo, el origen, la motivación, la fuente de esa sombra que él hizo, de esa cabaña? Su enojo, su deseo de muerte. Digan conmigo, hay sombras de enojo y de deseo de muerte. Wow. Digan conmigo, sombras malas. Bien, no se me pierdan, por favor, esto está interesante. Ok, entonces, no solamente era una intervención humana, sino que el origen y la fuente de esa enramada nació o fue producto, o sea, la cabaña fue producto de su curiosidad, de su malestar, de su enojo y de su deseo de muerte, fruto del cabreo. Entonces digan conmigo, intervención humana y motivación errónea. Ya saben que el Señor ¿qué mira? Mira la intención del corazón. Y la intención del corazón de Jonás era errónea. O sea, metió la mano, pero esa intervención humana de Jonás nació de una motivación errónea. Digan amén los que lo están viendo. Bien. La segunda sombra, ¿quién la creó? Dios. La creó de la nada. La Biblia dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no veíamos, de lo que no se veía. Entonces, la creó de la nada. Fue una, digan conmigo, sombra sobrenatural y milagrosa. Y era una sombra, mira, la cabaña, está en la cabaña. Este niño va para máquina, ¿eh? Hola, guapetón, hola, rubio. Mira cómo se ríe. Esta es la cabaña, ¿vale? ¿Quiere hacer de Jonás? ¿Quiere hacer de Jonás o no? Tranquilo que no te voy a hacer nada malo. Siéntate ahí en el suelo que todos te vean. Aleluya. No, pero siéntate, no te pongas de rodillas. Ponte cómodo por lo menos. Esta es la cabaña, ¿vale? La cabaña le estaba dando sombra ¿a quién? Esa cabaña nació ¿de qué?
de su ira. No, la cabaña, no. Ya se me perdió. ¿Quién lo dijo? Se me perdió la hermana. La cabaña la hizo él. Y nació de una motivación errónea. ¿Vale? De su deseo de muerte, de su enojo, de su malestar, de su ira y de su cabreo. Bien. Entonces digan conmigo, sombras de enojo y de muerte. Bien. Esa era la sombra que hasta ese momento cubría a Jonás. Aleluya. Entonces, si esa sombra cubría a Jonás, les pregunto, ¿seguía cabreado? ¿Seguía enfadado? ¿Seguía con ganas de morirse? Vale. Entonces, cuando él se sentó aquí con su deseo de muerte, de curiosidad y su enojo, y se sentó para ver lo que sucedía allí, ¿cuál fue, digamos, ese sentir? Que yo he ido, el Señor me ha mandado, y ahora ves qué hace Dios. O sea, se sentó como, digamos, para buscar la falta, buscar algo negativo para luego reclamarle al Señor. Esa fue la motivación con la que se sentó y hizo esa cabaña. ¡Santo Dios! Es que una sombra así nunca te puede llevar a hacer algo bueno o a pensar algo bueno. Amén. Entonces, cuando se sentó para curiosear, era para luego sacar algo malo de lo que estaba pasando en Nínive. ¿Y echarle la culpa a quién? ¡Wow! Menudo bicho el Jonás, ¿eh? Menudo bicho tú. ¡Santo Dios! Ahora, Dios, que es grande en misericordia, ¿qué hizo? Una sombra de la nada, sobrenatural y milagrosa. Hizo crecer un ricino, una calabacera que cubrió ¿qué? Al bicharraco este. Cubrió la cabaña. Entonces digan conmigo, era una sombra superior, era una sombra más excelente, era una sombra mayor y mejor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Me están siguiendo? ¿Me sale el calor? ¿No tenemos aire acondicionado aquí? ¿Por qué no se entiende? Santo de la gloria. Dale, pero dale caña. Dale caña, que no te preocupes que la factura ya se paga. Santo Dios, aleluya. Amada. Es que ya tengo una edad, santo Dios. Mi mujer me dice, qué viejo te estás haciendo. Es que cada vez tengo menos ganas de salir de casa. Ya, santo Dios. Venga, la cosa no va contigo, bicho. Entonces, sombra superior, no te muevas. Bien, seguimos, lo tenemos claro hasta aquí. Entonces digan conmigo, intervención divina. Bien. ¿Qué ocurrió? Escúchame bien. ¿Qué ocurrió cuando la sombra divina, cuando la sombra sobrenatural, la milagrosa, cubrió a Jonás? ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice la Biblia que ocurrió? O sea, que el enojo desapareció. Se alegró el bicho. Aleluya. Mira, lo dice. Dice, escucha. Para dar sombra a su cabeza por encima de Jonás y librarlo de su... digan conmigo, la sombra de Dios cambia tu lamento en baile. La sombra de Dios cambia tu tristeza en gozo y en alegría. ¡Aleluya! La sombra de Dios cambió el enojo de Jonás, del bicharraco este, que nada más que estaba ahí para sacar falta. Parecía perdón por la expresión, una vieja criticona. ¿Me perdonan, no? Vale. Es un ejemplo, es un símil, ¿eh? Es decir, otro día te invito a almorzar, ¿vale? ¿Te gusta almorzar o no? Vale, perfecto. A la plancha, salchichita, lomito, todas esas cositas, ¿no? Lo que venga. Tú eres de los míos, lo que venga. Entonces, esa sombra que nació de la nada cambió su enojo en alegría. Digan conmigo, hay sombras que te llevan al deseo de la muerte, pero hay sombras que cambian tu deseo de muerte en alegría y en deseo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Le podemos dar un aplauso a Dios. Gracias, Ceci, aleluya. Gloria a Dios. Bien.
Digan conmigo, la sombra de Dios hizo alegrarse. Podía haber colocado la silla. Hizo alegrarse, ¿eh? Hay una versión, no sé si es esta, que dice que sí, mira, una gran alegría. O sea, del enojo, Jonás pasó a sentir una gran alegría. Aleluya. Y eso solamente lo hace una sombra sobrenatural, milagrosa y divina. La sombra de Dios. Amén. O sea, que cuando el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, también estará contento, también estará alegre, porque no puede estar triste uno que está bajo la sombra de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Un aplauso a los alegres al Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¡Wow! O sea, la sombra que Dios creó le cambió el estado de ánimo. ¡Wow! La sombra que Dios creó volteó como un calcetín el estado de ánimo de Jonás. ¿Cuántos dicen amén? Cambió su queja, cambió su enojo en gozo, en alegría. Y el deseo de muerte desapareció. Luego la otra parte, que lo predicaremos tal vez otro día, cuando se seca de nuevo el ricino, cuando el Señor permite que luego se seque el ricino, cuando manda el gusano, esa es la parte donde, primero, esa es la parte que nosotros usamos en consejería. Primero el Señor le hizo así. Sí, gracias, Mar. El Señor le hizo así. Le dio la sombra. Y cuando luego se alegró, ¿qué hizo? Le quitó la sombra. Y cuando le quitó la sombra, ¿qué pasó? Que el deseo de muerte regresó. De eso predicaré otro día, pero básicamente es, si te sales de la sombra de Dios, todos tus estados de ánimos anteriores van a regresar. Digan amén los que me están entendiendo y den un aplauso a la palabra de Dios, por favor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias. ¿Lo entienden o no? Amada. Aleluya. Ya con esto ya vamos a mejorar. Ahora, hay otro punto que me gusta. Dice la Biblia que Jonás se instaló. La Reina Valera dice que acampó. ¿A dónde acampó? ¿A dónde acampó? Al oriente. Vale, al oriente. Bien. Acampó al oriente. Se instaló. ¿Cuál es el sinónimo de acampar y de instalarse? Establecerse. O sea que la idea de Jonás era quedarse durante bastante tiempo. Bien. ¿Qué hay al oriente en la Biblia? ¿Qué hay al oriente en la Biblia? Al oriente, ¿qué hay en la Biblia? El desierto. Digan conmigo, Jonás se fue al desierto. O sea, el desierto, ¿qué tipifica espiritualmente? ¿Qué representa? La prueba, tiempo de prueba. ¿Vale? Vale, bien. Entonces, amados, ojo, cuidado con esto. El enojo, el malestar, la ira, la curiosidad, la desaprobación por lo que Dios hace. Por eso estaba ahí sentado, porque estaba desaprobando lo que Dios hacía. La desaprobación de lo que Dios hace te pueden llevar ¿a dónde? Al desierto, que representa la tiempo de prueba. Wow. Así que más vale que el cabreo. Por eso la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Porque si permites a tu enojo que vaya cogiendo bola, como esa bola de nieve que va cayendo y cada vez se va haciendo más, ¿qué? Más grande, va cogiendo más volumen y más peso. Si tú permites que ese enojo vaya haciéndose como una bola de nieve, lo más seguro que te encuentres a la vuelta de X, ¿dónde? En el desierto. En tiempo de prueba. Wow. Así que más vale que te despojes de todo cabreo, de todo enojo, de todo malestar, con Dios y con los hombres. Por eso la Biblia dice, en cuanto esté en nuestras manos, estemos en paz con todos los hombres.
Para que no se te vea una temporadita en el desierto. Temporadita. Establecerse, acampar, instalarse, según las versiones. Cuidado. Ahora, también aquí hay otra vertiente, y es la siguiente. Si tú estás pasando por un desierto en tu vida actualmente, por X motivos, si tú estás pasando por un tiempo de prueba, recuerda que todos seremos probados, amén. Si tú estás pasando por un tiempo de prueba en este tiempo y estás viviendo tu desierto particular, te digo en el nombre de Jesús que en tu desierto Dios hará crecer sobrenaturalmente una calabacera para cambiar tu estado de ánimo, amén, para cubrirte de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Para que en tu desierto no te quejes, sino le des la gloria a Dios. Para que en tu desierto no sientas enojo, malestar, sino que precisamente te alegres por lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque las pruebas también tienen un propósito, que son perfeccionarte. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Digan conmigo, en mi desierto, Dios hará crecer sobrenaturalmente una calabacera que me cubrirá, que me dará sombra y protegerá mi estado de ánimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podemos dar un aplauso a nuestro Dios? Aleluya. 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 Cambiará tu lamento en gozo y en vez del espíritu angustiado, dice la Biblia, que pondrá sobre ti un manto de alegría. Bien. ¿Cuántos se acuerdan que hemos leído acerca de la amada del Cantar de los Cantares? Cantares capítulo 2, versículo 3, que dice, ¿cómo dice Cantares? Lo tengo aquí. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. O sea, ¿cuántos jóvenes habían allí? ¿Cuántos jóvenes rodeaban a la amada? Muchos. Otra Biblia dice mozos. ¿Dónde está la niña? Está moceando. ¿Entiende? Está moceando ahí, está moceando. Tiene edad de mocear. Aleluya. La amada, que tipifica la iglesia, estaba rodeada de jóvenes. Jóvenes deseando darle ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Deseando darle sombra. ¿Sí o no? Jóvenes deseando darle sombra con todo lo que eso implica. Por eso hemos dado los significados de la sombra. Recuerda, sombra buena, una. Sombras malas, muchas. Vale, bien. Entonces, la amada del Cantar de los Cantares tuvo la oportunidad, digan conmigo, ella tuvo la oportunidad. ¿La oportunidad de qué? De escoger su sombra. Amén. Hay gente tan delicada muchas veces que está asfixiada de calor, que está con un calor que no puede y no se sienta bajo cualquier sombra. Tiene que ser una sombra que le gusta a ella. Para eso las mujeres son muy delicadas. No se sienta bajo cualquier sombra, aleluya. Tiene que ser una sombra que le entre por los ojos. Entonces, esta amada tuvo la oportunidad de escoger bajo qué sombra sentarse. Y por tanto cobijarse, porque ella estaba, según la Biblia, estaba rodeada de mozos. La Biblia dice que estaba en medio de árboles. Había un bosque, digan conmigo, un bosque. Bosque de árboles silvestres deseando darle sombra. Pero ella rechazó, menospreció, despreció la sombra de esos mozos y eligió seguir bajo la sombra de su deseado. ¿Me están siguiendo o no? Bien. El deseado era el manzano entre árboles silvestres. Ok. Atentos. Aquí encontramos de nuevo ¿qué? ¿Qué encontramos aquí? Dos tipos de sombra. Las sombras de los árboles silvestres y la sombra de ¿quién? Del manzano. Digan conmigo. Una sombra, la buena, la del manzano. Y luego las sombras de mala influencia, la de los árboles silvestres. Wow. Bien. Y la amada misma
aquí diciéndolo, se encargó de declarar, de señalar, de destacar la naturaleza, el género del árbol de su amado, manzano. ¿A cuánto le gusta la manzana? ¿Un manzano qué da? ¿Peras? ¿Limones? Pero frutos, ¿qué fruto da? Manzana. ¿A cuánto le gusta la manzana? A mí me encanta la manzana. Todo tipo de manzana. Me gusta más la verde. Esta que está rica, ¿verdad? Entonces, pero la manzana o el manzano tiene una, digan conmigo, cobertura dulce y aroma agradable. ¿En oposición a qué? Cobertura dulce y aroma agradable, ¿en oposición a qué? A la cobertura amarga y al fruto agrio de los árboles silvestres. ¿Hello? Bien. Ahora, todo esto que hemos visto para llegar a la última pregunta de hoy. Amado, ¿cuál es la sombra que te cubre? El Señor es mi sombra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vale, venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Cuál es el árbol que te da sombra? ¿Cómo es su sombra? Amarga, dulce. ¿Bajo qué árbol estás tú sentado? ¿De qué árbol estás comiendo al día de hoy? Hay un dicho español que dice que a que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Vale? Es un refrán español que su significado es el siguiente. Este refrán es un refrán que sugiere los beneficios o las ventajas que reciben aquellos que mantienen buenas relaciones interpersonales con gente de influencia. ¿Amén? Te buscas buenos contactos, te buscas gente que tiene buena influencia, buena posición. ¿Para qué? Para luego aprovecharte de esa sombra, de esa cobertura para tu propio beneficio. Bien. Al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ok. Jesús dijo, vamos a dejar el refranero y vamos a volver a la palabra. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Bien. La pregunta es, si hay frutos, ¿hay árboles o no? Si hay frutos, es porque hay árboles. Vale, bien. Otra pregunta, si hay árboles, ¿hay sombras? Madre mía, qué lío. Si hay fruto, hay árboles. Es porque hay árboles. Y si hay árboles, por tanto, hay sombras. Digan conmigo, sombras. Sé que la cosa va de sombras hoy. Ahora, la primera conclusión es la siguiente. Si Jesús dijo, por su fruto los conoceréis, si el fruto que tú estás dando hoy es amargo, si el fruto que tú estás dando hoy es agrio, te pregunto, ¿te está cubriendo el manzano? O sea, que estás bajo la sombra de quiénes, ¿de quién o de quiénes? De un árbol silvestre. Por eso por su fruto los conoceréis. Porque conociendo el fruto se conoce el árbol. Porque dice la Biblia que plantó cada árbol que dio fruto según su género. O sea, un manzano no puede dar peras, ni un peral puede dar limones, ¿sí o no? Ah, bien. O sea que si tu fruto es agrio y amargo, el árbol es de cobertura ¿cómo? Amarga. Es un árbol silvestre. No es el manzano. Ay. O sea, si tu fruto es agrio, tal vez algún árbol silvestre te está dando cobertura y sombra, pero el manzano seguro que no. Entonces, al refranero español le vamos a dar la vuelta. Al que mal árbol se arrima, mala sombra le cobija. Es obvio. ¿Tiene sentido o no? Claro que tiene sentido. Porque, como he dicho, cada árbol se conoce según su género. O sea, la mejor manera de diferenciar un verdadero cristiano de un árbol silvestre, ¿cuál es? Su fruto. Su fruto. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por los dones.
Porque hay mucha gente que tiene muchos dones, pero que no tiene fruto ninguno. Amén. Entonces, no por sus dones, no por sus habilidades, no por sus virtudes, sino por el fruto que ellos dan. Dime el fruto que das y te diré el árbol que te cubre. Amén. Por eso hay muchos hijos de Dios, y voy a ser muy fuerte, que creen que son hijos de Dios, pero en realidad siguen siendo hijos del árbol silvestre. ¡Santo Dios! Y te digo algo, al igual que esos árboles silvestres estaban deseando darle la sombra a la amada del Cantar de los Cantares, Satanás, el árbol silvestre, está deseando también ¿qué? Volver a darte sombra a ti, volver a cubrirte a ti. Y si tú te llenas de enojo, de odio, de malestar, de deseo de muerte, ¿quién te crees a ti que te va a cubrir? El silvestre, no el manzano. Santo Dios. Por tanto, hay huertos. Digan conmigo, huertos. Los huertos que tipifican la iglesia. Los núcleos también familiares, huertos. Señor plantó un huerto en Edén. Yo no sé si lo prediqué aquí, pero Edén no era el huerto, sino que plantó un huerto en Edén. Y si no escucharon la prédica, búsquela en el canal de YouTube. Se llama, en el canal de YouTube de Viento Recio, la prédica se llama Delicia de Delicias. Ahí doy un examen y un barrido precisamente a lo que era el huerto en Edén. El huerto no era Edén. Edén significa delicias, pero dentro de esas delicias el Señor puso una delicia mayor. Por eso el título de la prédica, Delicia de Delicias. Búsquenla. Está en nuestro canal de YouTube. Y aprovecho, si no se han suscrito, por favor suscríbanse y activen la campana de las notificaciones a los dos canales. Al de la casa, ¿cómo se llama? Iglesia Bethsaida Cieza. Conéctate. Hazte suscriptor y activa la campana de las notificaciones. Y luego el de la televisión y la radio, Viento Recio, ¿vale? También, hazte suscriptor, por favor. Ahí están todas las prédicas y todos nuestros programas de radio y televisión. Bien, sigo. Amado, bueno, ya he hecho publicidad, ya está. Hay huertos de árboles silvestres cuyas sombras son sombras de amargura y cuyos frutos, por tanto, es mejor y más recomendable y más saludable que no probarlos. Ay, me viene algo. Espera. Me está viniendo algo. El fruto que comió Eva, wow, ¿era bueno para comer? Se han quedado así. Sí, era bueno para comer. Dice, todo el fruto del árbol del huerto podrás comer porque todo el fruto era bueno. Era bueno para comer, pero tenía una prohibición. El fruto era bueno, pero había una prohibición. No comerás de ese, pero el fruto era bueno. Pero entonces, ¿por qué? Esto es cosecha mía, ¿vale? Entonces, si el fruto del árbol que Eva comió era bueno, ¿por qué la llevó a la desobediencia y a pecar? Porque Satanás, la serpiente, se enroscó en ese árbol y le cambió la naturaleza. Digan conmigo, ¿hay árboles con serpientes enroscadas? Uy, qué bárbaro. Que cambia la naturaleza de las sombras y del fruto de los árboles. Es otro día lo predicaremos. ¿Qué me ha venido así? Pero toma nota y vamos a lo estudiaremos con más profundidad. Ahora, la amada del Cantar de los Cantares, al estar debajo de la sombra del manzano, pudo ser ministrada, pudo ser aconsejada, pudo ser consolada
por la naturaleza de ese manzano, que era dulce y agradable. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que su fruto fue dulce a su paladar. O sea, ¿comió del fruto o no comió del fruto del manzano? Comió del fruto. Comió del fruto. Y cuando uno come, claro, por sus dichos los conoceréis. Dime, por eso a nosotros los pastores nos gustan mucho las consejerías, callarnos. Nosotros las consejerías nos callamos y dejamos que la gente hable y hable y hable y hable y hable y hable. Porque cuanto más hablan, más información nos dan para que podamos nosotros dar un consejo certero. Pero también están los que hablan y no hablan, lo que hacen es vomitar. ¿Sí? Vomitan. Digo yo, aquellos que vomitan blasfemias, insultos, chismes, falsos testimonios, murmuraciones, todas estas cosas, ¿han comido del fruto del manzano? Porque dice la Biblia que el fruto fue dulce a su paladar. O sea, si probó del fruto del manzano y fue dulce a su paladar, las palabras que destilaba la amada del cantar de los cantares, ¿cómo eran? Eran dulces, agradables, amorosas, cariñosas, tiernas, compasivas. ¿Amén? ¿Lo ven? Si el manzano es el que te cubre, también tiene que cambiar tu forma de hablar. ¿Lo ven o no lo ven? Aleluya. Así que vas por ahí blasfemando, pues estás bajo un árbol silvestre. Aleluya. Y la última pregunta, no sé si vamos bien de tiempo. Hay un dicho que dice, de tal palo, tal astilla. Ya está, si es que no tiene más vuelta de hojas, de tal palo, tal astilla. Ahora, la última pregunta rápidamente, ¿cómo logró la amada discernir, diferenciar entre el manzano o apreciar el manzano entre un bosque de árboles, entre una multitud de jóvenes? Dice la Biblia en el versículo 2, el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2, que la amada dice que ella es la rosa de Sarón y es como un lirio ¿entre qué? Entre espinos, ¿sí o no? Entonces, la vida de la amada se desarrollaba entre espinos. La amada representa la iglesia. Aquí estamos bien, pero cuando tú salgas ahí fuera, sales y te mueves entre espinos. ¿Vale? Y a pesar de moverse entre espinos, la amada pudo discernir, pudo apreciar, pudo diferenciar y escoger la buena sombra, la milagrosa, la natural, la sobrenatural, la divina. ¿Cuántos dicen amén? La sombra, digan conmigo, la sombra del manzano. Y es tremendo porque nosotros tenemos libre albedrío, ¿no? O sea, yo puedo escoger bajo qué sombra sentarme. Ella tuvo la posibilidad en su libre albedrío de escoger, de elegir entre una sombra y otras sombras, pero ella tuvo la capacidad de discernir y de escoger al manzano. Nosotros, amados, la Biblia dice que nos ha dado también el Señor discernimiento. ¿Discernimiento para qué? Y ya terminamos la enseñanza. ¿Discernimiento para qué? Porque a tu vida van a venir muchos mozos. Aleluya. O mozas. ¡Moza! Muchas mozas van a venir a ofrecerte ¿qué? Sombra, cobertura. ¿Lo están entendiendo? Sombra, cobertura, cuyo fruto es amargo, agrio. Y por tanto te van a amargar la vida. ¿Y quién crees tú que envía? ¿O quién crees tú que está bajo o por encima de esos árboles silvestres? No, Dios no, Satanás. Satanás es el que manda esos árboles silvestres. ¿Para qué? Para amargarte la vida, para hacerte comer del fruto amargo y agrio. Amén. Así que necesitamos discernimiento para poder discernir la gente que se nos acerca.
porque muchos de ellos vienen para bendecirnos, pero otros vienen para hacernos tropezar y para hacernos caer. Que el Señor nos dé discernimiento para poder discernir bajo qué sombra estamos. Sabemos que estamos bajo la sombra del Señor, pero tenemos que mantener la guardia alta, tenemos que velar, dice la Biblia. Amén. Precisamente, estar en guardia para no caer y sentarnos bajo sombras indeseables. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habéis entendido la prédica de hoy? ¿Sí? Bien, pues nos ponemos de pie, por favor, en el nombre de Jesús y damos un aplauso fuerte al Señor por su palabra en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la bendición de poder escuchar, oír tu voz, de poder ser ministrados por tu palabra. Señor, por mostrarnos, revelarnos, Señor, cosas, Señor, para avisarnos, Padre, del peligro, para advertirnos, Señor, del peligro. Y te pedimos, Señor, precisamente, que tu Santo Espíritu nos dé cada día más discernimiento, más revelación, más entendimiento, Señor, para poder precisamente ver venir, Padre, las sombras que son enviadas del diablo, sombras silvestres, sombras malintencionadas, sombras con mala influencia, coberturas, Señor, satánicas que quieren hacernos tropezar y caer. Padre, ayúdanos y danos el dominio propio, el poder, la gracia para alejarnos de ellas en el nombre de Jesús y permanecer sentados todos bajo el manzano cuya cobertura es dulce y cuyo fruto es agradable a nuestro paladar. Que así sea, Señor, en cada uno de nosotros para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. Y Betsaida Ancieza dice amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga.